increíble descubrimiento en las catacumbas francesas. El grupo de 20 estudiantes universitarios, liderados por el profesor Thompson, parte del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York el 15 de junio. El vuelo nocturno de 7 horas los lleva al Aeropuerto Charles de Gaulle en París, donde aterrizan a las 8 de la mañana hora local del 16 de junio. En el aeropuerto, son recibidos por Marie Dubois, representante de la agencia de turismo local que ha organizado su estadía. Marie los guía hacia un autobús que los llevará a su hotel en el centro de París. Después de instalarse y descansar, el grupo se reúne en el lobby del hotel donde conocen a su guía turístico, John Miller. John, un estadounidense de 35 años, lleva viviendo en París una década y es un experto en la historia de las catacumbas. Su entusiasmo es contagioso mientras les da una breve introducción sobre la fascinante historia subterránea de París. El plan es pasar los primeros 2 días explorando los principales sitios turísticos de París, con la visita a las catacumbas programada para el tercer día. John les advierte que se preparen para una experiencia única, mezclando historia, misterio y tal vez un poco de aventura. La emoción del grupo es palpable. Algunos estudiantes bromean sobre fantasmas y leyendas urbanas, mientras otros discuten teorías históricas que han leído. El profesor Thompson sonríe, satisfecho de ver el entusiasmo de sus alumnos. Lo que ninguno de ellos sabe es que esta excursión está a punto de convertirse en algo mucho más intenso y aterrador de lo que jamás imaginaron. Después de su llegada, el grupo pasa los siguientes 2 días inmerso en la vida parisina. La primera noche, animados por John, visitan la famosa discoteca Le Regine cerca de los Campos Elíseos. El ambiente electrizante y la música los mantienen bailando hasta altas horas de la madrugada. Sarah y Mac, 2 de los estudiantes, comienzan a coquetear, generando murmullos entre sus compañeros. Al día siguiente, a pesar del cansancio, el grupo recorre los jardines de Luxemburgo. Disfrutan de un picnic con baguettes, quesos y vino, cortesía de John. Algunos juegan al ajedrez en las mesas del parque, mientras otros se relajan junto a la fuente de Médicis. Esa noche, cenan en un acogedor bistró en Montmartre, con vista a la iluminada Basílica del Sacré-Cœur. La conversación gira en torno a las catacumbas, y John les cuenta historias sobre exploradores urbanos que se aventuraron más allá de las áreas permitidas. El tercer día, 19 de junio, está programada la visita a las catacumbas. Se reúnen en el lobby del hotel a las 9 de la mañana, todos con una mezcla de emoción y nerviosismo. John les recuerda que lleven chaquetas ligeras, ya que en las catacumbas la temperatura es constante de 14 grados centígrados. Mientras se dirigen hacia la entrada de las catacumbas en la avenida Duquesne Henry Roltanguy, John les explica que explorarán no solo la ruta turística habitual, sino también algunas áreas menos conocidas, gracias a un permiso especial que ha obtenido. Lo que el grupo no sabe es que este permiso especial los llevará a partes de las catacumbas que han permanecido inexploradas durante siglos, guardando secretos que quizás deberían haber permanecido ocultos. El grupo se detiene frente a una discreta entrada en la avenida Duquesne Henry Roltanguy. John les explica que están a punto de descender 20 metros bajo tierra, atravesando 131 escalones en espiral. Mientras hacen fila para entrar, la anticipación es palpable. Al comenzar el descenso, el aire se vuelve notablemente más frío y húmedo. Las paredes de piedra, estrechas y oscuras, parecen absorber la luz. El eco de sus pasos resuena de manera inquietante. Una vez abajo, John los reúne en un pequeño espacio abovedado. Les entrega linternas adicionales y les recuerda mantenerse juntos. Recuerden, advierte, hay más de 300 kilómetros de túneles aquí abajo. Es fácil perderse. Atraviesan la entrada oficial, pasando bajo un cartel que reza arrete. CSTC el Empire de la Mort, detente. Aquí está el Imperio de la Muerte. Varios estudiantes se estremecen al leerlo. Los primeros pasillos están llenos de huesos y cráneos cuidadosamente apilados, creando patrones macabros en las paredes. John explica que estos restos fueron trasladados aquí en el siglo XVIII debido al desbordamiento de los cementerios parisinos. Después de recorrer la ruta turística habitual, John los guía hacia una abertura menos notoria. Aquí es donde comienza nuestra verdadera aventura, dice con una sonrisa enigmática.
Esta parte no está abierta al público general. Mientras se adentran en este nuevo pasaje, el aire se vuelve más denso y el silencio más profundo. La luz de sus linternas apenas penetra la oscuridad absoluta frente a ellos. De repente, uno de los estudiantes, Alex, jura haber visto una sombra moverse en la periferia de la luz. Los demás se ríen nerviosamente, pero un escalofrío recorre al grupo. John los tranquiliza, pero su voz tiene un tono de duda que antes no estaba allí. Mientras avanzan más profundo en las catacumbas inexploradas, la sensación de que no están solos comienza a crecer. Mientras el grupo avanza por los estrechos túneles, las sombras que Alex vio se vuelven más frecuentes. De repente, John se detiene abruptamente, su linterna ilumina una abertura que no estaba en sus mapas. «Esto es imposible», murmura, desconcertado. Al atravesar la abertura, se encuentran en una amplia cámara que parece haber sido un laboratorio improvisado. Camillas oxidadas, instrumentos quirúrgicos antiguos y extraños aparatos llenan el espacio. En las paredes hay diagramas y notas garabateadas en francés y alemán, con fechas que se remontan a la Segunda Guerra Mundial. «¿Qué demonios es esto?», pregunta el profesor Thompson, su voz temblando. Antes de que John pueda responder, un ruido sordo proviene de un rincón oscuro. Las linternas se dirigen hacia el sonido, revelando una visión que los deja helados. Acurrucadas en las sombras hay criaturas humanoides, pero terriblemente deformadas. Sus cuerpos están retorcidos, con extremidades extra o fusionadas. Sus ojos, demasiado grandes, los miran con una mezcla de miedo y curiosidad. Una de las criaturas se acerca tímidamente. Cuando abre la boca para emitir un sonido gutural, el grupo retrocede horrorizado. Sus mandíbulas se desencajan de manera antinatural, revelando hileras de dientes afilados como navajas. «Oh, Dios mío», susurra Sarah, aferrándose a Mac. John intenta mantener la calma. «Nadie se mueva», dice en voz baja. Más criaturas emergen de las sombras. Son docenas, cada una más grotesca que la anterior. Algunas tienen características que sugieren experimentos de fusión entre humanos y animales. El profesor Thompson, pálido pero analítico, murmura, parecen ser el resultado de experimentos, tal vez relacionados con el programa de eugenesia nazi. Las criaturas, aunque aterradoras en apariencia, muestran un comportamiento casi infantil. Se acercan con curiosidad, algunas incluso intentan tocar las mochilas o ropa de los estudiantes con manos deformes. De repente, un estruendo resuena en la distancia. Las criaturas se agitan, emitiendo sonidos de pánico. Algo las asusta, observa John. Y creo que deberíamos averiguar qué es antes de que nos alcance a nosotros también. El grupo se encuentra ahora en una encrucijada, deberían huir, intentar comunicarse con estas criaturas, o investigar qué otro horror acecha en las profundidades de las catacumbas. Mientras el grupo permanece en un tenso silencio, el profesor Thompson se acerca a una de las mesas del laboratorio. Con manos temblorosas, examina algunos de los documentos esparcidos. «Esto es increíble», murmura. Según estos registros, esto fue un laboratorio secreto nazi, establecido durante la ocupación de París. Pero no cesó sus operaciones después de la guerra. John se une a él, traduciendo rápidamente algunos de los documentos en alemán. Parece que continuaron los experimentos hasta bien entrados los años 60. Dios mío, usaron prisioneros de guerra, refugiados, incluso niños huérfanos. Sarah, quien estudia biología, se acerca a unos diagramas en la pared. Estos son planes para alteración genética. Fusión de ADN humano con diferentes especies animales. Incluso hay notas sobre manipulación de células madre. Esto está décadas adelantado a su tiempo. Mientras examinan los documentos, una de las criaturas se acerca al profesor Thompson. En su mano deforme sostiene una vieja fotografía en blanco y negro. El profesor la toma con cuidado y la examina bajo la luz de su linterna. Es una foto de familia», dice con voz quebrada. Esta criatura era un hombre normal. Tiene escrito, Pierre Dubois, 1955 minutos en el reverso. La criatura emite un sonido lastimero, señalando la foto y luego a sí misma.
Sus ojos, aunque deformados, están llenos de una tristeza profundamente humana. Mac, quien ha estado explorando la cámara, llama la atención del grupo. Chicos, tienen que ver esto. Ilumina una pared cubierta de marcas de conteo, similar a las que un prisionero haría para contar los días. Han estado aquí por décadas, conscientes todo el tiempo. El horror de la situación cae sobre el grupo como un peso aplastante. Estas criaturas no son monstruos, sino víctimas de una ciencia perversa y sin ética. Ion, visiblemente conmovido, se dirige al grupo. No podemos dejarlos aquí. Tenemos que hacer algo. Pero antes de que puedan decidir su próximo movimiento, el estruendo lejano se intensifica. Las criaturas comienzan a agitarse nuevamente, algunas escondiéndose y otras acercándose al grupo como buscando protección. Algo viene, susurra Alex, y creo que sabe que estamos aquí. El grupo se enfrenta ahora a una decisión crucial: intentar ayudar a estas criaturas víctimas, enfrentar la nueva amenaza que se acerca, o buscar una salida rápida de las catacumbas. El profesor Thompson, con manos temblorosas, encuentra un diario entre los papeles dispersos. Mientras lo hojea, su rostro palidece aún más. Esto es inimaginable, dice con voz entrecortada. Según este diario, los experimentos tenían como objetivo alcanzar la inmortalidad. Usaron prisioneros de guerra, judíos capturados, y más tarde, personas desaparecidas de las calles de París. John traduce rápidamente algunas notas en alemán. Los científicos buscaban detener el envejecimiento y evitar la muerte a toda costa. Y de alguna manera retorcida, lo lograron. Sarah, horrorizada, añade, pero el precio fue monstruoso. Las células se regeneran constantemente, pero de forma caótica e incontrolable. Por eso las deformidades. El profesor continúa leyendo, dice aquí que los sujetos no pueden morir. Sus cuerpos se regeneran incluso de heridas mortales, pero el proceso es increíblemente doloroso. Están atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Una de las criaturas se acerca, haciendo gestos hacia su boca y luego su estómago. Ion comprende con horror: tienen hambre, han estado hambrientos durante décadas, pero no pueden morir de inanición. El grupo observa a las criaturas con una nueva perspectiva. Ya no son monstruos, sino víctimas de una crueldad inimaginable. Personas normales transformadas en aberraciones inmortales, condenadas a una existencia de dolor eterno. Esto va más allá de los experimentos nazis, murmura el profesor. Continuó mucho después de la guerra. Alguien ha estado manteniendo esto en secreto todos estos años. De repente, el estruendo lejano se intensifica. Las criaturas se agitan, algunas emitiendo sonidos de pánico. Creo, dice John con voz grave, que estamos a punto de conocer a quienes han estado manteniendo este horrible secreto. El grupo se enfrenta ahora no solo al horror de lo que han descubierto, sino también a la amenaza inminente que se acerca. Deben decidir rápidamente cómo actuar: intentar ayudar a estas víctimas inmortales, enfrentar a quienes han perpetuado este sufrimiento, o buscar una forma de escapar y revelar al mundo esta atrocidad. El profesor Thompson, aún revisando frenéticamente los documentos, exclama de repente: «Esperen. Aquí hay algo, parece ser un antídoto. Una sustancia que, al ser vaporizada, puede terminar con el sufrimiento de estas criaturas. Les permitiría finalmente morir en paz». John examina rápidamente las notas. Dice que se administra como un gas. Pero advierte que es letal para cualquiera que lo inhale, incluso para personas no afectadas por los experimentos. «Necesitamos máscaras de gas», dice Sarah. «Y rápido». El grupo se divide, algunos buscan las máscaras mientras otros preparan el antídoto. Milagrosamente, en un armario oxidado, encuentran un conjunto de máscaras antiguas pero funcionales, suficientes para los 20 estudiantes, el profesor y John. Mientras se preparan, el ruido de pasos se acerca. De repente, por una entrada lateral, aparecen 3 hombres vestidos con batas de laboratorio modernas. Se detienen en seco al ver al grupo. «¿Quiénes son ustedes?», exige uno de ellos en francés. Ion, actuando rápidamente, responde: «Somos un equipo de investigación. Hemos descubierto su operación y estamos aquí para ponerle fin».
Los científicos intentan huir, pero los estudiantes, impulsados por la adrenalina y la indignación, logran someterlos. Con los perpetradores bajo control, el grupo se prepara para liberar el antídoto. El profesor Thompson se dirige a las criaturas: no podemos deshacer lo que les han hecho, pero podemos ofrecerles paz. Esta sustancia terminará con su sufrimiento. Es su elección. Sorprendentemente, las criaturas parecen entender. Muchas asienten, otras simplemente se sientan, como resignadas y aliviadas. Con las máscaras puestas, liberan el antídoto. Un humo suave llena la cámara. Las criaturas comienzan a cerrar sus ojos, sus cuerpos relajándose por primera vez en décadas. Una por una, exhalan por última vez, finalmente libres de su tormento eterno. El grupo emerge de las catacumbas con los 3 científicos capturados, llevando consigo toda la documentación que pudieron recoger. La policía y los medios los esperan en la superficie, alertados por una llamada anónima, hecha por Mac antes de que perdieran la señal del teléfono. En los días siguientes, la noticia conmociona al mundo. Se inicia una investigación internacional, desenterrando una conspiración que abarca décadas. El grupo de estudiantes es aclamado por su valentía y por exponer esta atrocidad oculta. Mientras el mundo procesa esta revelación impactante, los 20 estudiantes, el profesor Thompson y John saben que han hecho lo correcto. Han expuesto un horror inimaginable, pero también han brindado paz a quienes sufrían en silencio bajo las calles de París. La aventura en las catacumbas ha terminado, pero sus repercusiones resonarán por mucho tiempo, cambiando para siempre la vida de quienes estuvieron allí y la historia misma. Si te ha gustado el video, comenta y comparte, regálame un like, pero sobre todo suscríbete al canal. Gracias.